En esta primera conferencia comenzamos con una conferencia plenaria denominada Pacto Verde Europeo, alcance y potenciales implicancias, a cargo del doctor Alejandro Baleiro. Alejandro Baleiro es graduado de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Buenos Aires y máster en Política de Desarrollo Agrícola y Rural de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil. Se integró al INTA en 1988, desempeñándose como extensionista de la Agencia de Extensión Rural Santiago del Estero, y luego como coordinador del área de desarrollo rural de la estación experimental de esa provincia. En 1998 se trasladó a la experimental de Famaillá, Tucumán, haciéndose cargo de la coordinación de investigación de esa unidad. Entre otras actividades, coordinó el proyecto INTA Prosono por el reemplazo del bromuro de metilo en el sector tabacalero argentino, y el proyecto específico de manejo sustentable y gestión ambiental de cultivos industriales. Desde 2009 a 2016 se desempeñó como coordinador nacional del programa Cultivos Industriales del INTA, y desde comienzos de 2017 coordina el laboratorio virtual del INTA en Europa, la Vintex, con sede en Montpellier, Francia. Los saludamos y los recibimos, es un gusto que pueda estar acompañándonos. Muchas gracias, Alejandro, por su disposición. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Verónica y Cecilia, por la introducción. Y bueno, les agradezco a la comisión organizadora, a Rodolfo Bongiovanni específicamente, por la invitación a participar del ENARCIP, que siempre es un gusto. Voy a pasar a compartir la pantalla. A ver si ustedes me dicen que la ven. Empiezo. Sí, se ve. Se ve perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar la presentación acerca del Pacto Verde Europeo y algunos alcances o posibles implicancias que pueda tener sobre la Argentina. En realidad voy a hacer un resumen importante. Voy a iniciar con una presentación muy breve de lo que es la Vintex para aquellos que no tienen idea. Después voy a pasar a hacer algunas consideraciones más políticas y económicas acerca de la Unión Europea. Y después finalmente voy a entrar en el tema de qué es el Pacto Verde y las posibles implicancias. Lo primero para decirles es que el INTA siempre tiene una política de capacitación y formación que en buena parte de su gente se capacita, sobre todo últimamente a nivel de doctorado, en el exterior. Y, digamos, este grupo de gente forman parte de los 42 que teníamos en marzo de este año cuando se inició la pandemia. Tenemos bien contabilizado el tema porque nos comenzaron a aparecer una cantidad de problemas que ustedes se imaginan con los traslados, con los movimientos, preocupaciones por la salud de nuestra gente en distintos lugares del mundo. Teníamos 42 personas a pesar de la crisis presupuestaria por la que pasamos. Fíjense que había una buena cantidad de gente. Prácticamente la mitad de la gente se concentra en países europeos. Esto obviamente tiene que ver, por un lado, con la cuestión idiomática. Ustedes ven que en España hay una buena... Alejandro, disculpa Sí. que te interrumpa. Sí. Se está viendo duplicada la pantalla. Si no está en modo presentación. Sí, Alejandro, ahí en la parte de arriba donde dice opciones de presentación, pone duplicar pantalla. A ver. Duplicar presentación. Ahí. Sí. El tema es que... Ahí está, ahí se ve completo. Ahí está perfecto, muchas gracias. ¿Se ve completo así o se ve... ¿Está en modo presentación? No, ahora volviste al PowerPoint. ¿Y ahí? No, ahí seguimos viendo la pantalla la segunda pantalla sería.
A ver, tengo un problema entonces. Si no, deja de compartir la pantalla y volvé a compartir la parte de la presentación. A ver. No, dejala. Esperen, salgo y vuelvo a... Antes de compartir pantalla, inicia el PowerPoint. Bueno. A ver si se ve ahí. Ahí estás compartiendo el PowerPoint. Probablemente cuando inicies no se vea la presentación. Se ve igual que antes. A ver, entonces de vuelta, ¿qué es lo que hago? Anda a opciones de presentación. Sí. Duplicar presentación, pero no vas a tener las anotaciones en pantalla. Perdón, no te escuché, Adrián. Ahí, duplicar presentación. Ahí. Ahí se ve perfecto. Bien. Entonces, les decía que una buena parte de nuestros investigadores están en países europeos. Es un poco un sesgo que tenemos, probablemente sea un sesgo de toda la sociedad argentina, pero cuando miramos hacia afuera, tendemos más a mirar hacia Europa que a otras regiones o continentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, para ratificar esto, les muestro las salidas al exterior de los técnicos del INTA, le llamamos salidas académicas, y fíjense cómo a la izquierda las barras respecto de Europa son mucho más importantes que en el resto de los continentes o regiones del mundo. Las barras verdes se refieren al periodo 2010-2014 y las rojas al 2015-2019. Una curiosidad es que a pesar de la crisis presupuestaria, vean ustedes cómo creció la salida de gente al exterior. Y aquí vemos el correlato en publicaciones. Disculpen que he cambiado los colores de las barras, pero también ven ustedes que las barras que se refieren a Europa son más grandes. Aquí hay menos diferencias y tenemos mucha publicación con Estados Unidos, con países del Mercosur y en menor medida con Australia y México. Un poco lo que quiero mostrarles es la importancia que tiene Europa en nuestra capacitación y nuestra formación en el exterior. Por eso, desde 2012, el INTA ha elegido instalar una pequeña oficina, en este caso en Montpellier, que es en el sur de Francia. En Montpellier, para los que no conocen, hay una concentración muy importante, es la mayor concentración científica en Europa en el campo de la agricultura, la alimentación, la biodiversidad y el ambiente. Ahí están logos de una cantidad de instituciones que están presentes, no solamente instituciones francesas, sino de otros países. Ahí ustedes pueden ver a Embrapa de Brasil, al CSIRO de Australia, al USDA de Estados Unidos, la Universidad Putra Malasia. En fin, hay una cantidad de instituciones de otros países que se han instalado allí, un poco igual que el INTA, buscando favorecer las interacciones. Es un grupo muy importante de instituciones, hay más de 2.700 investigadores en esa región relacionados a estas áreas, a estos campos científicos. Entonces ahí es realmente un hervidero de actividades científicas continuas y de articulaciones, y es muy importante lo que se puede lograr allí en términos de proyectos conjuntos, estar al tanto de los avances, de los últimos avances, etc. Por eso es que estamos entonces en Montpellier. En este momento yo les estoy hablando desde Tucumán, no desde Francia.
porque bueno, estoy varado aquí en Argentina desde marzo, así que imposibilitado de viajar como todo el mundo. Así que estamos, esto para introducirlos en qué es lo que hacemos allí en Francia. A ver. Bueno, voy a pasar a presentarles un poco las consideraciones políticas y económicas sobre Europa. Por ahí un prejuicio, un mito que tenemos es pensar que los países europeos son todos ricos, y realmente no es así. El continente europeo es un continente muy diverso, y los mismos países que participan de la Unión Europea, que no son todos, como ustedes saben, la Unión Europea es una organización política que incluye la mayoría de los países europeos, pero algunos no participan. Por ejemplo, Suiza tradicionalmente ha quedado afuera, Noruega está afuera, Islandia, en fin. Hay países que han decidido no asociarse a la Unión Europea. Y, como decía, es un continente muy diverso. Entonces, tenemos allí un panorama del Producto Bruto per cápita de los distintos países, que van desde los menores, que están por debajo de la media europea, que son los colores anaranjados, amarillentos, verdosos, y los colores más oscuros, azules o más oscuros tendiendo a negros, que son los países más ricos. Y entonces ahí se habla un poco de la banana azul europea, para representar esa gran región que ustedes están viendo ahí en el centro de Europa, que es la zona más rica de Europa. El norte de Italia, algunas zonas de Francia, Suiza, por supuesto, Alemania principalmente, Bélgica y Holanda, y algunas regiones del Reino Unido. Esa es la Europa rica que uno ve normalmente a través de los medios, o que muchos de nosotros visitamos, pero obviamente, como ven ustedes en el mapa, en el este de Europa, los países que más recientemente se han incorporado a la Unión Europea, tenemos ingresos medios mucho más bajos que la media europea, e incluso en España y Portugal, como ustedes pueden ver ahí, tenemos regiones ricas como la zona de Cataluña o del País Vasco o Navarra en el norte de España, que ustedes ven de colores más oscuros, y el sur, digamos, de España y Portugal, que evidentemente son regiones que están por debajo de la media en cuanto a ingresos. Entonces, la primera fotografía que quería dejarles es el hecho de que Europa es un continente muy diverso económicamente y socialmente también. Un dato que, por ejemplo, no se conoce es que 33 millones de personas en el continente europeo no pueden permitirse una comida de calidad cada 2 días. En muchos estados, miembros de la Unión Europea, la ayuda alimentaria es imprescindible para alguna parte de la población. Esta se concentra fundamentalmente en los países del sur y del este de Europa. Esta situación es la que encuentra el continente europeo en 2008, cuando, ustedes recordarán, se produce el estallido de lo que se llamó la burbuja inmobiliaria y generó una crisis económica global que pegó principalmente en Estados Unidos, pero secundariamente en Europa. Pero los efectos de esta crisis en Europa fueron mucho más duraderos que en el caso de Norteamérica. Y este mapa refleja un poco la situación de Europa en la post-crisis, en el periodo 2007 a 2017. Y ahí vemos el crecimiento económico de los distintos países. También vamos del rojo y anaranjados y amarillos, que son los de menor crecimiento o caída, mejor dicho, en el crecimiento,
hasta los colores verdes y más oscuros, donde ha habido un crecimiento importante y positivo, hasta más del 10% en algunos países. Como ven ustedes, el este de Europa, que está en verde, hablamos de Rumania, de Hungría, de República Checa, Polonia, Alemania, son regiones que han crecido, se han mantenido muy vigorosas económicamente, algunas de ellas porque partían, sobre todo los países de más del este, partían de un punto bastante bajo de crecimiento, y la incorporación a Europa y el dinamismo que genera la entrada inicial a la Unión Europea ha hecho que estos países crecieran mucho. Alemania obviamente es la potencia europea y tiene una política económica muy coherente a largo plazo y se ha mantenido muy robusta a pesar de la crisis del 2008, pero ustedes ven que en el resto de los países la crisis ha pegado bastante fuerte, más en los países del sur, que ustedes los ven rojos y anaranjados. Francia es muy variado, como ven en colores, el Reino Unido lo mismo, es decir, la crisis impactó muy fuertemente a nivel nacional y sobre todo en algunas regiones específicas. En este mapa, que va cambiando, lo voy a dejar para que lo puedan ver un poco, vamos viendo desde 2007 hasta 2019 cómo ha ido variando el impacto de la crisis en la desocupación. Los niveles de desocupación van cambiando, como ustedes ven, a lo largo de los años, y pueden ver también los colores más rojos, más anaranjados, son aquellas regiones o países donde la desocupación ha superado incluso el 25%. Y ustedes ven que hay primero una profundización a partir de 2008, 2009 de la crisis, y se ven que los países y regiones se van como oscureciendo, y después lentamente van como recuperando, es decir, aumenta la ocupación y van recuperando hacia 2018, 2019. Como se imaginan, esto que son apenas números de desempleo, han tenido consecuencias sociales muy importantes en el continente europeo. Una primera que ustedes recordarán seguramente fue la crisis griega. A partir del estallido de la burbuja inmobiliaria, prácticamente estallan las cuentas públicas de Grecia. Recordarán ustedes la gran crisis, el gran desempleo, la intervención del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, en fin, la exigencia de ajuste que tenían los griegos, y eso generó una gran movilización, un gran descontento social, y aún al día de hoy esto persiste y Grecia no se ha recuperado económicamente desde aquel momento. Si bien se ha acomodado un poco, como ustedes pueden ver las cifras ahí que todavía van pasando, ha mejorado un poco, pero la crisis griega sigue siendo complicada. Le siguió lo que se llama la crisis de inmigración, y ustedes estarán al tanto de la cantidad de casos de estos botes que intentan pasar desde el norte de África, sobre todo, pero también del Medio Oriente y de Turquía hacia Europa. En estos días tenemos una crisis muy importante en el sur de Grecia, en la isla de Lesbos, donde, en fin, se mantienen grandes campamentos de inmigrantes. Todos los días en Europa, en España sobre todo, y en el sur de Italia, llegan estos botecitos con inmigrantes y generan un problema muy importante porque, bueno, hay que recibir a esa gente, hay que darles empleos, servicios, etcétera, o devolverlos a sus países. Es decir, esto ha sido una crisis permanente
desde ya hace unos 15 años en Europa. Y bueno, todo este descontento, este desempleo, la crisis social ha generado también otro tipo de reacciones, como han sido los movimientos independentistas, por ejemplo, en estos mismos años. En este caso estamos viendo una imagen de Cataluña, que ustedes saben ha hecho, digamos, una cantidad de movimientos para tratar de independizarse de España, cosa que no ha logrado hasta el momento, pero, digamos, hay una efervescencia social muy importante en esta región del norte de España, en otras regiones españolas, en Escocia, donde ha habido un referendo para decidir si se separaban del resto del Reino Unido. En fin, son como emergentes sociales de una crisis muy importante que está viviendo Europa. Y en 2018 nos enteramos así de repente de que en Francia, por ejemplo, había una buena parte de la población de clase media y clase relativamente acomodada que no lograba llegar a fin de mes. Y aparece este movimiento que ustedes recordarán, llamado de los chalecos amarillos, que ha generado y sigue generando una gran inquietud en toda Francia y se ha transmitido incluso a otros países. Un poco para que ustedes tengan una dimensión de lo que está pasando, de alguna manera un análisis dice que hay una generación que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial está tomando conciencia que la generación siguiente va a estar peor que ellos. Y si ustedes ven, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver el detalle de la foto de los chalecos amarillos, estamos hablando de gente mayor, es decir, es gente de entre 45 y 65 años la que manifiesta. Por supuesto, hay unos pequeños grupos que son los que se ven más por televisión, que destruyen todo, que rompen los autos, pintan el Arco del Triunfo, etcétera, pero esos son grupos oportunistas que se prenden al movimiento popular, pero el componente principal de estos movimientos son gente mayor, que tiene hijos jóvenes y que están viendo que sus hijos están cada vez más complicados económicamente. Por supuesto, otro emergente importantísimo ha sido el Brexit. Es decir, el descontento de una parte de la sociedad británica con Europa y con los resultados de la asociación en Europa. Los británicos, hay que decir, que siempre estuvieron en realidad con un pie adentro y un pie afuera, no aceptaron el euro, mantuvieron su moneda, siempre miraron al resto de la Unión Europea con recelo. Y eso se materializó finalmente en un referendo que hubo ustedes recordarán, para ver si el Reino Unido se quedaba o salía de la Unión Europea. Decidieron salir por muy pocos votos, pero finalmente esa fue la decisión. Y hasta el día de hoy todavía esta crisis está sin resolver, porque si bien se definió el Brexit, todavía no hay un acuerdo firmado y hay muchas cosas por discutir entre la Unión Europea y el Reino Unido. Todas estas crisis, la de los inmigrantes, la del Brexit, la de Cataluña, la de los chalecos amarillos, están vigentes hoy, no es que empezaron y se terminaron. Toda esta inquietud social está en pleno desarrollo en este momento. Y a esto se suma, como en el resto del mundo, el coronavirus y la crisis económica que va a venir. Porque yo les estoy hablando de la crisis de la burbuja de 2008, que al lado de esta va a ser un juego de niños, evidentemente, porque se viene una crisis realmente muy complicada. Un poco les hago, a ver, y vamos a ver algún otro indicador. Esto es un gráfico de cómo ha ido desde el año 2000 hasta julio de 2020, muy actualizado, el desempleo
juvenil en Europa. Y fíjense ustedes, no sé si se alcanza a ver en mi cursor, digamos, pero aquí está en 2008 la quiebra de Lehman Brothers, el emergente, digamos, de la crisis inmobiliaria de la que hablábamos recién, y cómo en ese punto, digamos, había un desempleo juvenil relativamente bajo en Europa. A partir de ahí, el desempleo, fíjense ustedes cómo empieza a crecer. 2010, 2011, 2012, 2013 llega a un máximo. Fíjense que en España, por ejemplo, o Grecia, el desempleo casi que llegaba al 60%, es decir, 60% de jóvenes desocupados. Imagínense ustedes lo que eso significa en un continente como el europeo. Algunos países, como verán ustedes, Alemania, Polonia, Países Bajos, tenían cifras mucho más bajas, pero entre el 10 y el 20%. A partir de allí, el desempleo fue bajando nuevamente, es decir, fue mejorando la situación de la juventud y llegamos a 2019, cuando se producen las elecciones europeas en mayo de 2019, y es un poco lo que el periodo que vamos a analizar ahora, el último periodo. Ahora fíjense, no sé si se alcanza a ver en el final del gráfico, fíjense cómo empieza, a partir del coronavirus, empieza a subir nuevamente el desempleo juvenil. Y en España, en estos momentos, julio del 2020, está en 41%, en Grecia 37%. Y en el otro extremo, países como Alemania con 5,7%. Es decir, fíjense la diferencia de impacto que ha tenido en este corto periodo el coronavirus en los distintos países. Es obvio que estas curvas van a seguir creciendo nuevamente y el desempleo juvenil va a seguir aumentando. Los jóvenes también tienen sus emergentes sociales, pero en este caso mayoritariamente se han inclinado por los reclamos ambientales. Y ustedes ven ahí la cantidad de marchas que se han hecho por el clima. Este es un grupo de jóvenes portugueses, seis jóvenes portugueses que se destacaron porque han hecho un reclamo judicial formal a una cantidad de países europeos, reclamando que no toman medidas contra el cambio climático. Y fíjense en las fotos, algunos son muy chicos realmente. Ya algunos son adolescentes, pero otros son realmente muy, muy jóvenes. Y por supuesto está el caso del movimiento Fridays for Future de Greta Thunberg, que se inició en Suecia y creció en todo el mundo. Es decir, un poco esto quiero mostrarles cómo la juventud, la gente más joven de todos, se ha inclinado mucho hacia los reclamos ambientales en términos generales. Entonces, en el escenario post-crisis de 2008 y hasta la crisis del coronavirus, en este periodo de 10 años prácticamente, encontramos una Europa políticamente muy fragmentada. Hay una gran polarización social, como ustedes han visto, y un desencanto muy importante de los europeos respecto de los partidos políticos tradicionales. Esto es un poco así, en un resumen muy apretado, que es lo que estamos viendo, y los emergentes políticamente de esta inquietud social que hay a lo largo del continente europeo, por un lado, han llevado al crecimiento de los partidos de extrema derecha, que en algunos casos, como ven ustedes en Polonia y en Hungría, están en el gobierno de cada uno de los países. Esto es bastante preocupante y está generando una gran preocupación en Europa, pero no es solamente ahí, sino que en otros países, como en el caso de Italia, por ejemplo,
tuvieron muchos votos y formaron parte de la coalición gobernante. En Francia quedaron en segundo lugar en las últimas elecciones nacionales. En Suiza y en Austria representan, y en Finlandia representan un porcentaje importante. En el caso de Austria estuvieron a punto de tomar el gobierno. Aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de democracia en general, salvo Francia, estamos hablando de democracias parlamentarias. Ustedes estarán al tanto de qué se tratan. A ver, para aquellos que han visto últimamente la serie de Borgen, en una serie dinamarquesa en Netflix, ahí se ve muy bien el funcionamiento de las democracias parlamentarias, es decir, tienen que hacer acuerdos entre partidos políticos para formar gobierno, y bueno, ahí fracciones, aunque sean pequeñas en algunos casos, de partidos, pueden lograr cargos en un gobierno o incluso hacerse cargo del gobierno, como es el caso de Polonia o Hungría, aún no teniendo la mayoría absoluta, como es en el caso de nuestro sistema democrático. Entonces, por eso el crecimiento de estos partidos preocupa fundamentalmente porque, digamos, sus banderas tienen que ver fundamentalmente con un refuerzo de las fronteras europeas y obviamente un rechazo a la inmigración. Son generalmente euroescépticos, es decir, están en contra de la Unión Europea, y muchos niegan la existencia del cambio climático. Tan solo para resumir en 3 puntos su pensamiento. Por el otro lado, han crecido también al mismo tiempo, y un poco como oposición a este crecimiento, más hacia la izquierda, los partidos verdes, que ya existían en Europa desde los años 70, pero que un poco a raíz de esta efervescencia social de que yo les estaba comentando, y el desencanto con los partidos tradicionales, van recaudando votos, y aquí vemos en este mapa cómo han ido creciendo en importancia, aunque no están en toda Europa. Por ejemplo, llamativamente España no tiene partido verde, por ejemplo, pero en Alemania son muy fuertes, en Francia han crecido mucho, en Irlanda, en los países nórdicos, en fin. Las banderas de los partidos verdes un poco son de apoyar la inmigración, son europeístas estrictos, y están a favor de cuestiones más relacionadas a la justicia social. Esto, a ver, en las elecciones de 2019, las elecciones europeas, ustedes saben que cada país tiene su propio gobierno, obviamente, y tiene sus propias elecciones nacionales. Pero además hay las elecciones europeas, donde los ciudadanos de la Unión Europea eligen al Parlamento Europeo, y de esa conformación del Parlamento después se conforma el gobierno de acuerdo a las distintas alianzas que los partidos puedan armar. Entonces tenemos los partidos tradicionales, que son estos celestes, los llamados partidos populares. Por ejemplo, para que se ubiquen, están aquí el partido de Angela Merkel en Alemania, y tenemos los partidos socialistas más hacia la izquierda, que son los 2 partidos mayoritarios, el socialista, por ejemplo, el de Pedro Sánchez de España. Y después, entonces, esta es la conformación que ha quedado del Parlamento Europeo a partir de las elecciones de mayo de 2019, y entonces en la conformación del gobierno, o sea, en las negociaciones que han ido llevando para conformar el gobierno de la Unión Europea, se han decidido los partidos más populares, que mantienen la mayoría en el Parlamento, es decir, los populares y los socialistas, asociarse más hacia el centro izquierda, y buscaron a los verdes, que como ustedes ven han crecido bastante acá y tienen 58 diputados europeos, tratando de aislar a la extrema derecha, que ustedes la ven ahí en color negro, que también logró 58 diputados.
Entonces, bueno, el Parlamento Europeo de alguna manera se ha ido al centro izquierda, si quieren ubicarlo de alguna manera, y han logrado conformar un gobierno que preside esta señora que está aquí, que es Ursula von der Leyen. Es belga de origen, pero vivió toda su vida en Alemania, y con una biografía interesante porque tiene 7 hijos, o sea, se ha dedicado a la política y es bastante curioso que tenga una familia tan grande. Entonces, toda esta introducción general que les hago tiene que ver con el origen del Pacto Verde, que es lo que les voy a describir ahora. Y es que en estas negociaciones parlamentarias para conformar gobierno, obviamente hubo que darle a los verdes alguna parte de las políticas, y esa negociación llevó a la constitución del Pacto Verde Europeo. ¿Qué es el Pacto Verde Europeo? Piensen que esto fue hacia fines de 2019, es decir, es una cosa absolutamente reciente. Si bien Europa, como ustedes saben, tiene una política ambiental muy desarrollada respecto de otras regiones del mundo, y venía con un fuerte sesgo hacia la conservación del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, etc. El pacto en sí mismo es una cosa nueva absolutamente, que tiene que ver con esta negociación política. Y les remarco mucho este origen porque para entender cuáles pueden ser las consecuencias, también tenemos que entender que pueden cambiar las condiciones políticas de Europa, y por lo tanto puede haber cambios en cuanto a los compromisos. El pacto fundamentalmente tiene que ver con estas 4 grandes líneas. La primera es que Europa se ha propuesto ser climáticamente neutra en el año 2050 y hacer una transición hacia esa situación en todos estos años. Después, proteger obviamente la vida humana, los animales y el tema de las plantas y la biodiversidad en general, o sea, un acento muy importante en la protección de la biodiversidad y reducir la contaminación. Una tercera cosa es ayudar a las empresas europeas a convertirse en líderes mundiales en productos y tecnologías limpias, y este es el lado, digamos, para poder incorporar el desarrollo económico, ayudar a las empresas europeas y, bueno, contribuir a que esta transición sea justa y sea integradora para tratar de que todos los países al mismo tiempo puedan desarrollarse en estos términos. Es muy importante la influencia de los acuerdos de París, los acuerdos climáticos, y Europa se ha propuesto una serie de medidas, como ustedes ven ahí, de reducción de las emisiones en distintos sectores, en energías renovables, la mejora de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de los vehículos, muy importantes objetivos para 2020 y para 2030, con todas las consecuencias que esto tiene. El pacto es en realidad lo que se llama una hoja de ruta, no es que tenga objetivos y metas, por lo menos por el momento, no tiene objetivos y metas específicas en cada caso, pero tiene una cantidad de componentes que ustedes ven acá, que abarcan a todo el funcionamiento de la sociedad, y digamos, hay grandes líneas, trazos muy gruesos que están escritos, pero no hay en todos los casos el mismo desarrollo de las políticas, y eso se va a ir discutiendo y concretando a lo largo de este periodo del Parlamento. Entonces, es en realidad un grupo de intenciones, de buenas intenciones, y hay que ver de qué manera se concretan. Yo tomé solamente 2 para presentarles y voy a acelerar porque se me fue el tiempo con la introducción. Una es la estrategia de la granja a la mesa, o de farm to fork, en realidad de la granja al tenedor sería la traducción,
que es la relacionada al sector agropecuario, y los grandes objetivos son que, por un lado, el impacto medioambiental del sector agropecuario sea neutro o positivo y que se recuperen en realidad los recursos naturales de los cuales depende el sistema alimentario. Que todas las personas tengan acceso a alimentos nutritivos, sostenibles, en cantidad y calidad suficiente, y que sobre todo esos alimentos que, como nosotros sabemos, los alimentos producidos con consideraciones ambientales suelen ser más caros, a lo largo del tiempo vayan siendo los más asequibles, los más accesibles para la población, y no como es hoy, que es al contrario. Algunos objetivos un poco más concretos tiene la producción sostenible. Hacia 2030 se habla de reducir en 50% el uso de plaguicidas, reducir la pérdida de nutrientes, es decir, el uso de fertilizantes en un 20% y evitar la pérdida en un 50%. Recuerden que en Europa se utiliza mucho fertilizante y por lo tanto hay problemas ambientales derivados de las emisiones y de la lixiviación de nitrógeno, del fósforo hacia las napas. Se habla de reducir al 50% los antibióticos en las producciones ganaderas. Esto es una problemática muy importante en Europa. Y aumentar a un 25% lo que se llama en términos amplios la agricultura ecológica. Recién, como les decía, son intenciones, y la Comisión Europea, que es el órgano de gobierno de la Unión Europea, va a presentar una propuesta legislativa con datos concretos hacia finales de 2023. Es decir, lo que estamos hablando son entonces intencionalidades. De hecho, fíjense, Francia tiene hace rato la intención de reducir el uso de los plaguicidas, y la meta estaba... Ahí ustedes ven esa línea cortada verde, la baja en el uso de plaguicidas, pero hasta 2016 lo único que habían logrado es que aumentara el uso de plaguicidas y no, que no disminuyera. Es decir, es una cosa compleja. Los productores también se resisten a reducir el uso de los plaguicidas. Todavía, por ejemplo, utilizan glifosato en muy altas cantidades y no han conseguido reducirlo. ¿Qué es lo que hacen? Me pareció muy explícito este dibujo, que es de la Comisión Europea. Es decir, para aplicar estas políticas cuentan con el golpe de billetera. Es decir, un gran apoyo económico para aquellos que implementen determinadas medidas, y esto se hace en el caso del sector agrícola a través de lo que se llama la política agrícola común, que es una enorme cantidad de dinero, unas cifras espeluznantes. El 40% del presupuesto de la Unión Europea va para la política agrícola común, y a través de eso hay porcentajes que se dedican a promover, por ejemplo, las energías renovables en el campo, el menor uso de plaguicidas, la agricultura ecológica. Se van a fuerza de subsidios, a fuerza de apoyos económicos, se va promoviendo este tipo de cosas. Bueno, no voy a explicar de dónde sale el dinero porque es complejo y son unas cifras multimillonarias. Fíjense, solamente como ejemplo, la semana pasada se lanzó este llamado de proyectos de innovación e investigación por 1.000.000 millones de euros. Solamente un llamado para proyectos de investigación. Obviamente estamos tratando de ver si podemos entrar en algún proyecto de alguna manera porque, bueno, hay muchísimo dinero atrás de esto. El otro aspecto del Pacto Verde que me pareció interesante mencionarles es lo que se llama el Plan de Acción para una Economía Circular. En realidad es un poco una cosa que se metió, una política que ya existía en Europa, porque ustedes saben, ya hemos incluso hablado en otra instancia con ustedes, algunos de ustedes, la presentación de lo que era la política de economía circular europea. En 2015 ya Europa adoptó un plan de acción, y en realidad
este plan se metió dentro del Pacto Verde al cual estaba, es decir, que no hay muchas novedades respecto de lo que ustedes ya conocen. De unas 54 medidas que se utilizaron para cerrar el círculo del ciclo de vida de los productos, fundamentalmente en la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias. Europa había definido 5 sectores prioritarios: plásticos, residuos alimentarios, materias primas críticas, biomasa y biomateriales y el sector de la construcción. Y lamentablemente hay en el Pacto Verde un sesgo muy importante hacia el tema de los residuos, porque se ha detectado por encuestas que es un poco lo que la población europea ve como un problema muy importante. Entonces hay una serie de políticas para los residuos electrónicos y eléctricos, ofreciendo una serie de incentivos, por ejemplo, para lo que se llama el leasing de algunos. Se discute la posibilidad, por ejemplo, de que los aparatos, los teléfonos celulares, por ejemplo, se alquilen y no se compren. Entonces, que uno cuando deja de utilizarlo porque está obsoleto, lo devuelva a la empresa y que esa empresa lo recicle. Hay, digamos, una política para los productos textiles para promover el reciclado de los productos textiles, otra por el tema de los plásticos. Ya se han eliminado el uso de los plásticos de un solo uso. Hay una gran crisis y una gran expectativa en reducir los micro y nanoplásticos, residuos que están en todos los ambientes, especialmente en el mar. Reducir el tema de envases y prohibir algunos envases también de muy escaso ciclo de vida. Y finalmente reducir la cantidad de residuos que produce cada habitante europeo, que es muy importante todavía. De cualquier manera, esto es un mapa de 2016. Ustedes vean que en realidad cuando hablamos de residuos plásticos, el reciclado, cuando se habla de reciclado, en realidad lo que se reduce a una clasificación, a un acondicionamiento y a una exportación hacia China y últimamente hacia el sudeste asiático. Es decir, que en realidad el reciclado se hace principalmente fuera de Europa, fuera de Estados Unidos, de Japón, e incluso ustedes ven que hay un tráfico muy importante desde Argentina hacia China. Hacia ahí van los plásticos. Algunas de las posibles consecuencias del Pacto Verde tienen que ver, por ejemplo, con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ustedes saben que el año pasado se llegó, después de 20 años, a la firma, un poco a las apuradas, del Pacto de Libre Comercio, Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, después de 20 años de negociaciones. Este año resulta que nos damos con que cuando los países tienen que ratificar ese acuerdo, cada uno de los países individuales, incluso los del Mercosur y obviamente los de Europa, por ejemplo, Francia sale a decir que está en contra de la firma, y Merkel en Alemania también sale a decir que por la deforestación en el Amazonas no van a firmar el pacto. Entonces, bueno, es evidente porque el tema ambiental, los incendios en el Amazonas, en el Pantanal brasilero, es decir, es una propaganda malísima respecto y ya hay informes técnicos que dicen que el pacto derivaría en una mayor deforestación, etcétera, y que eso contradeciría los objetivos de Europa en el Pacto Verde. Entonces, bueno, obviamente esto va a ser algo que se va a demorar, seguramente habrá que ver cómo termina esta negociación, porque hoy están diciendo esto, mañana pueden decir otra cosa, evidentemente. Hay algunos derrames del Pacto Verde o de políticas en realidad que ya se venían implementando, como la descarbonización de la cadena alimentaria, y ustedes tal vez habrán visto en estos últimos días, por ejemplo, la empresa Bayer, que les recuerdo es de origen alemán, viene a traer una iniciativa de carbono a los productores de la Argentina, tratando de que reduzcan sus emisiones de carbono y por lo tanto puedan
hacerse de bonos verdes. Obviamente, Bayer lo que hace es cumplir con sus propias metas de reducción de emisiones y para eso entonces viene a tratar de implementar sus políticas aquí para hacerse con esa reducción de emisiones. Esto es algo que podemos llegar a ver mucho más en el futuro y no solo de estas, sino de otras empresas. Evidentemente vamos a tener presiones crecientes sobre las exportaciones argentinas. Disculpen, ya estoy terminando, para los que controlan el tiempo no me falta mucho. La comisión, acá por ejemplo, un texto de la estrategia de la granja al plato, es la Comisión Europea, dice, estudiará normas para reducir la dependencia en materias primas como forraje, por ejemplo, la soja cultivada en tierras deforestadas, fomentando otras proteínas cultivadas en la Unión Europea o proteínas de insectos, de algas o residuos de pescado. Este es un mensaje directo para nosotros, esto es parte del Pacto Verde. Si claramente nos están diciendo, si siguen produciendo de esa forma, vamos a buscar reemplazo para sus materias primas. Esta puede ser, y otras, una consecuencia importante. Y después, yo creo que va a haber, y ya hay, me parece, algunas reacciones de mimetismo con algunas cosas o costumbres europeas. Esto es lo que los europeos llaman, le han puesto este nombre, el agribashing, es decir, los ataques a los productores agropecuarios. A la derecha ven ustedes una estadística, digamos, el año pasado en Francia hubo un ataque a productores de distintos, acá está una clasificación, distintos tipos de ataques, 1 por hora a los productores franceses. Acá abajo ustedes ven un cartel que es considerado un ataque que dice, acá cultivamos tu futuro, el cáncer. Esto, bueno, acá hay una encuesta hecha en 2.500 productores europeos y en los colores oscuros se ve aquellos productores que consideran que se ha incrementado la hostilidad hacia los productores. En Francia, ustedes fíjense, casi la mitad de los productores y hasta el 70% consideran que sí se ha incrementado. En Alemania el 22% y casi el 50% consideran lo mismo. En Italia prácticamente no y en Hungría bastante menos. Cualquiera que en este momento esté pensando en los ataques a los silobolsas de los productores en la Argentina puede imaginarse que hay una situación similar. Por eso digo mimetismo de algunas situaciones. Otro mimetismo esperable es los derechos de los animales, la preservación de los animales respecto del sufrimiento, en fin. En Europa ha crecido mucho y ha crecido a nivel político. Hay diputados de partidos animalistas que se llaman, tanto en los distintos parlamentos nacionales como en el Parlamento Europeo. Esto ha crecido mucho y en estos días, haciendo una búsqueda por internet, me doy con que en Argentina también hay partidos animalistas. Obviamente no los conocemos suficientemente, pero se están conformando. En España son importantes, en Portugal son importantes, y en fin, son partidos que luchan por la preservación de los derechos de los animales, por evitar el sufrimiento, en fin. Es una cosa curiosa para nosotros, pero hay un crecimiento muy importante de estos movimientos. Y es de esperar que en Argentina tengamos algo similar. Bueno, para resumir, evidentemente el Pacto Europeo va un poco en el sentido de esta frase de Einstein, del cambio de paradigma que es necesario para luchar contra los problemas que tenemos hoy en día. El problema del cambio climático evidentemente no se resuelve con el mismo paradigma
de desarrollo económico que estamos viviendo, y por lo tanto hay que hacer algún cambio. En ese sentido, el Pacto Europeo es positivo, pero todavía está por verse, esto recién comienza y está por verse qué es lo que se concreta finalmente y sobre todo cómo nos va a impactar en el futuro y si se mantendrá en el largo plazo. Bueno, disculpen por me pasé con el tiempo. No, muchas gracias, Alejandro. Y Está estamos disponibles. muy interesante y como comentabas recién, si bien por ahí no es en el mismo dimensión que está pasando en Europa, pero los partidos ambientalistas o la mala propaganda que a veces tiene el campo y algunas actividades agropecuarias nos hacen pensar. Hay algunas preguntas em, que preguntan cómo se relaciona el Pacto Europeo con el desarrollo de los protocolos de medición de huellas en el marco del sistema europeo a similitud del EPD a nivel internacional. A ver, no puedo decir que conozco el entretejido de estas cuestiones en Europa. Simplemente tengo algunas percepciones que pueden ser correctas o no, pero en el sentido de las huellas y la política de economía circular, como les decía, en Europa hay un avance muy importante, y en ese sentido me parece que el sector empresario ha entrado muy entusiasmado en el tema, viendo que pueden obtener una ventaja muy importante respecto a otras regiones en el mundo y ser más competitivos a nivel global con las exportaciones europeas. Entonces, creo que las empresas europeas están tomando el tema muy positivamente y hay bastantes avances en el sentido de la promoción de la economía circular. No podría darles mucha exactitud en la respuesta, pero me da la impresión de que eso es lo que está sucediendo. Ahí, Jorge, no sé si responde tu pregunta o querés habilitar. Jorge también pregunta cómo impacta en Europa el fenómeno de las redes sociales en la polarización de la sociedad. Bueno, lo mismo que aquí, todos estos movimientos sociales que yo les fui mostrando, estas movilizaciones, probablemente en otra época no hubieran sido tan impactantes porque las redes tienen una presencia fundamental. A ver, Leila. Elsa Vera Morales quiere preguntar usando el micrófono, ya está habilitada. Gracias, gracias. Gracias, Alejandro, súper interesante el panorama que diste. En línea con el proceso, sí, también de huella que tenemos así, siguiendo la misma línea de intuición o percepción que tenés vos estando desde allá y dando este panorama tan pormenorizado. Entendemos nosotros que del proceso europeo de huella ambiental hay ya un proceso de su hoja de ruta, digamos, de implementación. Ellos están a principios de octubre, están terminando una consulta pública, una de las últimas en el proceso, para, bueno, al fin del cabo y recoger todas esas impresiones y respuestas, tomar una decisión para el primer trimestre del año que viene. Y en función de eso, ellos ya plantean 4 posibilidades que nosotros, bueno, a través del documento de Cancillería ya estamos percibiendo. Uno sería como a vuelo intuitivo también, dejar como está, digamos, la línea de base, todo el proceso de huella ambiental que vienen llevando a cabo con los pilotos y demás. Otro sería como una actualización, como una actualización técnica y mejoramiento de los pilotos que ya fueron estudiados. Y otro sería, digamos, a nivel voluntario, digamos, de las empresas, digamos, con ajuste de la comunicación y demás. Habida cuenta del gran panorama que vos diste, político y de movimiento, que esto es dinámico, como la pandemia misma, ¿cuál sería para vos tu impresión, tu sensación, a grandes rasgos, de estas 3 posibilidades que se podía llegar a implementar en algo que es un proceso que, bueno, obviamente redunda, porque no está dicho tampoco la gradualidad hacia terceros países que comercian con la Unión,
y en este caso, bueno, como en tus últimas filminas, afectaría, bueno, directamente en algunos aspectos, implicancias en nuestro comercio. En clave intuitiva, digamos, ¿no? Estamos así como si estuviésemos tomando acá todos, cambiando impresiones, sin ánimo de que sea vinculante. Sí, yo creo, a ver, es esencial que ustedes entiendan cómo funciona la cuestión en Europa. Por eso hice toda esa introducción política. Es decir, la Unión Europea tiene sus políticas, sus discusiones, etcétera, en Bruselas. Y después baja a los países y dice, bueno, hay que hacer esto. Y los países, dependiendo de quién sea, los que calzan pantalones largos, le dicen, bueno, a ver, momentito. Está muy lindo lo que ustedes dicen, pero nuestra interna nacional, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Italia, que son países fuertes, digamos, en la Unión Europea, dicen, bueno, a ver, vamos a estudiar el tema, vamos a ver cómo podemos avanzar, vamos a ver si esto lo efectivizamos en legislación nacional o no, y le paran un poquito el carro a la Unión Europea de acuerdo al poder que tengan. Hay otros países, digamos, en el otro extremo, los países más nuevos, que tienen menos aporte de dinero a la Unión Europea, etcétera, tienen menos poder y por lo tanto tienen que hacer la veña y hacer lo que diga la Unión Europea, pero depende mucho de ese juego político. Y la verdad, lo que yo creo, como traté de mostrarles en algunos gráficos, la crisis que va a quedar después del coronavirus o durante el coronavirus es tan importante que a mí me da la impresión de que todos estos temas se van a patear para adelante. Yo mencioné en un momento que recién en 2023 la Unión Europea va a proponer una legislación y ahí va a ser donde ponga negro sobre blanco qué es lo que van a hacer recién en 2023. Es decir, ya de alguna manera están como abriendo un paraguas de las dificultades que van a tener y diciendo, bueno, vamos a ver cómo negociamos hasta 2023. Yo creo que vamos a tener un impasse y habrá que ver en los próximos 2 o 3 años cómo se dan las discusiones y cómo se dan sobre todo las elecciones en cada uno de los países. Porque bueno, puede haber crecimientos a un lado o al otro del espectro político y eso va a ir modelando cuáles sean las discusiones y las resoluciones finales. Claro. En definitiva, no te contesto, estoy diciendo que hay que esperar. No. Y hay que ver qué es lo que pasa. Sí, intuitivamente es certero, digamos, porque sí, es muy probable eso. Gracias, Alejandro. De nada. Perdón, Leila, vi que había una pregunta, pero no la pude leer completamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Leila te agradece la presentación y dice en línea con lo que preguntó Jorge, mi duda gira en torno a la consideración de la gestión de residuos de materiales argentinos, por ejemplo, botellas de vino en territorio de la Unión Europea. No conozco particularmente el problema, pero bueno, entiendo que el tema del vidrio es algo que está bastante bien resuelto en términos de reciclado. En todos lados hay una separación del vidrio, está como bastante bien canalizado. No sé si hay, particularmente en el sector del vino, hay algún cuestionamiento a los envases, pero en general en Europa, a ver, en Francia los vinos, la mayor parte vienen en envase de vidrio, de las botellas iguales que las nuestras. No creo que sea una problemática particularmente importante. Gracias Alejandro, perdón, tomo un momento más para cerrar, no sé si me escuchan bien. Sí. Apuntaba quizás un poco más a el tema del etiquetado de productos y de alguna forma la dificultad que puede generar para terceros países tener que modelar un desempeño ambiental con una parte de ese desempeño que ocurre totalmente fuera del territorio del que sí por ahí se puede tener datos. O sea, para nosotros en ciclo de vida podemos con relativa facilidad modelar cómo se produjo, cómo se
se distribuyó ese envase, pero luego, una vez consumido, eso produce un residuo en distintas partes del territorio, que puede ser un país u otro, donde las formas de tratamiento sean diferentes. Entonces, en líneas generales, esa era la inquietud, pero entiendo que puede ser algo bastante específico. Te agradezco mucho, igual me pareció una excelente presentación. Gracias. Creo que Andrés, o aparece Andrés Fernando Ruiz, ¿quiere hacer una pregunta? Gracias. Buen día, Alejandro. Muchas gracias por tu presentación. Así como mencionaste que había apoyo financiero para proyectos de leasing de aparatos eléctricos y electrónicos, ahora se plantea una solución que es la servitización o Product as a Service. Es como lo que plantea o lo que practica Hewlett Packard en el B2B, en donde a las empresas no les vende las impresoras, sino que le presta el servicio, un servicio que llama servicio de impresión gestionado. Va a hacer un acuerdo con el cliente, ve qué tanto es su necesidad, dónde tiene que tener puntos de impresión y hacen un contrato de acuerdo de prestación de servicios. Mi pregunta es, ¿qué tanto se está impulsando esta práctica en Europa y si hay apoyo financiero para este tipo de proyectos? La verdad, Andrés, que no conozco puntualmente el tema, pero sé que las discusiones van por ahí. O sea, en muchas industrias y asistí a una discusión sobre el tema de los celulares particularmente, donde se promovía esto o sea, hay mucho desperdicio en el tema de los celulares que rápidamente se vuelven obsoletos la tecnología y hay mucho descarte, el tema de las baterías, todas estas cuestiones. Entonces se plantea la posibilidad de hacer leasing de los celulares, que en realidad los celulares pertenezcan a las empresas, de modo que cuando uno los devuelve, la empresa se vea obligada ya a diseñar celulares más reciclables para que cambie totalmente su ecuación económica y obligar a las mismas empresas a reciclar los aparatos viejos, pero no conozco mucho la discusión particular, ¿no? Lamentablemente no te puedo responder con más precisión. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, muy interesante. Alejandro dejó...